Buenas. A ver, ¿por qué se ve eso? No sé, supongo que no. Ahí está. Hermoso. ¿Cómo están? Bueno, arrancamos con esta charla que va a tener más ingredientes, creo, que esta sopa que los de costumbre. Así que voy a hacer eh, mi esfuerzo para darle un poco de sentido para ustedes, porque yo ya estoy loca y no importa. La idea era arrancar por los últimos temas que vimos en el blog, por todo este último hilo que tiene que ver con el gran viaje, pasando, bueno, por lo del mental, que es algo que estamos viendo, que vimos ayer y que también vamos a seguir viendo la semana que viene en Trivium. Y bueno, terminar viendo si damos pie a los temas que vienen, que ya acabo de ver que acaba de salir por lo menos un pedazo del próximo artículo, que tiene que ver con jerarquías de conciencia en la terraformación. Bueno, básicamente yo lo que voy a hacer va a ser un golem, no porque quería hacerlo, digamos, no es por eso que se llama golem la charla, porque la idea sería construir algo un poco más allá de un golem, porque, a ver, chicos, ¿a quién le interesa hacer un golem? ¿A quién le interesaría ser el creador de un golem? La verdad que, bueno, nada, fíjense si se responden eso. A ver, bueno, a mí no, particularmente, o por más que siempre me salga, no sería la intención ni el propósito. Bueno, la explicación por ahí más conocida que solemos tener todos sobre lo que es un golem, o en realidad el ejemplo normal que más hemos visto, es Frankenstein. Esa novela, que después hizo películas, que era El Eterno Prometeo, está basada en una anterior novela, creo que era, no sé si era una novela o un cuento, que se llamaba El Golem, que también estaba basado en una fábula previa. Bien, igual no vamos a hablar de esto. Eh, Tal vez retome o cierre con la poesía El Golem de Borges o con algún pedazo, porque Borges se hacía el gil, pero de esto entendía. Pero bueno, nada, la verdad es que al golem no lo van a encontrar tanto en lo que hoy se diga, sino como a veces nos gusta, pero no siempre nos sale, en lo que hoy se calle. Bueno, como arrancamos por estos artículos que les decía, por esta serie de artículos que estuvimos viendo últimamente, que son los referidos al gran viaje, que son los que, digamos, arrancan desde la muerte, desde el momento de nuestra muerte y todo el proceso hasta que llegamos hasta una última parada o la cuarta parada, que no sé si es la última para todos, y desde ahí arranco yo, pero para adelante, digamos, ese viaje que hacemos de que morimos, ahí, para acá, sería porque golem para el otro lado no hay. Claramente, los golems solo existen de este lado de la creación. Bueno, eh, esta parada sería el punto de partida. Si uno la piensa para acá, digamos, en el viaje del ser, la parada, bueno, también es el punto de partida. Desde ahí hay como una línea, está como esa cinta que tienen los que salen a correr. Se, se tira el tiro y sale a hacer su maratón o sus 100 metros rápidos, depende cada ser según la aventura que va a comenzar en la materia, ¿no? Entonces empezamos en este lugar y ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un ser que sería una particularidad de vida consciente al que le van a dar su plantilla de existencia y digamos el ser va a estar ahí paradito en la línea de salida con su plantillita en la mano a la espera de que sea activada, digamos hasta que en un momento le dan la señal de aura y el ser dice, va, me proyecto. Y acá por ahí voy a hacer una aclaración y también creo que me parece importante que para entender esto partamos de esta diferencia entre la vida y la existencia de la que yo he hablado por ahí en algunas charlas y en la que también se habla
en esta serie de artículos, digo, es como primordial tener esa diferencia en mente para poder entender toda la zaraza que voy a mandar ahora, creo yo. Si no, nos complicamos. Bueno, entonces, eh, esta señal de aura, cuando se activa este tiro que tiran y el ser arranca su carrera, desde nuestra mirada no la vemos como una sola, digamos, porque el ser para completar su plantilla, esta que tiene en la manito, va a recorrer varias existencias, ¿bien? Pero en este punto, en eso desde nosotros, pero desde ese punto de partida para un ser que es adimensional, esta forma de verlo no tiene ningún sentido. Sí lo tiene para nosotros, porque nos ayuda a entender el proceso un poco más simple, porque no tenemos una mirada adimensional de nada. Nosotros pensamos que el ser lo que hace es recorrer una existencia, digamos, nace, todo, vive, muere. Este, perdón. Muere, luego viene todo este proceso de depuración y todas estas paradas y se ve que queda en limpio de esta existencia que tuvo el ser, digamos, que de lo que existió fue realmente vida y si es necesario vuelve a recorrer otra existencia y así hasta que toda esa plantilla la vive, digamos, que hay vida, el ser vive o habita realmente en toda su plantilla. Pero en realidad este proceso que se tiene que hacer por ahí en múltiples existencias con múltiples avatares, en realidad es un proceso, digamos, es un ser, una vida, una plantilla, múltiples existencias y avatares. Bien, bueno, entonces si bajamos, o sea, partiendo de este inicio de lo que sería de la cuarta parada, pero en realidad es el inicio de la existencia o vida del ser en la materia sería. Bueno, nos encontramos primero con los tres primeros cuerpos de todos los cuerpos que tiene el ser, ¿no? Estos son cuerpos espirituales y por ende podemos como decir que son superlativos a la plantilla del ser. Y en el cuerpo espiritual superior hasta uno podría englobarlo en la vida del ser, ¿bien? Por eso abarca todas las existencias. Digamos, si uno pudiera habitar este cuerpo, digamos, si uno llegara a hacer el proceso hasta poder alcanzar a tener un poco de conciencia en este cuerpo espiritual, uno es que logra recordar todas las otras vidas que este ser tiene, que tenemos nosotros, ¿bien? Después también el cuerpo emocional, superior, claramente estamos hablando, ¿no? El cuerpo emocional siempre hay que verlo como que es aquel que le da al ser todas las herramientas para vivir, ¿bien? El ser no puede recorrer ni experimentar la materia sin un cuerpo emocional superior. Recordemos que este cuerpo no trabaja con emociones, sino con los sentimientos, ¿bien? Y sentimiento, digamos, ya desde su etimología. Sentimiento es aquello que a nosotros nos permite experimentar o percibir algo. Bien, sin sentimientos, el ser no podría observar o experimentar o recorrer la entelequia. Por ende, la voluntad del do no se llevaría a cabo, la proyección no existiría, la vida no existe sin sentimientos, la vida. Bien, así de importante es un cuerpo emocional superior que no sé, ¿por qué le pusieron emocional? ¿Por qué no le pusieron, no sé, sentimental, sintiente, no sé, dejarse de joder? Porque las emociones que pertenecen al cuerpo emocional, que es el inferior, que es que tiene que ver con la existencia, digamos, con la vida, con el material, ese que tenemos nosotros, el que manejamos. En general, trabajo con las endo y exoenergías, bien, es para afuera, el otro es más para adentro, y por un lado, bueno, pero igualmente, digamos, estas emociones son las que si uno lograra llegar hasta ahí arriba, son la materia prima que tiene este cuerpo, ¿no? No es que las emociones no sirven, es la materia prima con la que trabaja después este cuerpo superior también. Bueno, no importa. Pero también es un cuerpo espiritual. El cuerpo es un cuerpo espiritual y entonces también está asociado a la vida y no solo a la existencia, por lo que
nos permite acceder a cosas como la conciencia genética, de el tener acceso a o habitar o lograr ser un canal en el cual nuestra conciencia pueda llegar un poquito hasta ahí arriba. Igual que el mental superior, igual que ya eso tendrá que ver con proyección de realidades, pero también nos permitiría llegar a lugares espirituales como el quantum, ¿bien? Igual el tema no es este, el tema es el golem, y el golem es de ahí para abajo. De ahí para arriba, como no hacer un golem, ¿bien? Bien, pero bueno, estos tres cuerpos, que yo digo que son espirituales, y uno los podría vincular a la vida, y los otros tres cuerpos de la materia y vinculados a la existencia, que son los mismos pero en los inferiores, son los cuerpos que tenemos, y después tenemos un cuerpo que los une a un anillo que los une a todos, el anillo único. Tenemos un cuerpo que los va a unir a todos y que va a hacer que trabajen juntos, ¿bien? Pero bueno, todos estos cuerpos están como dentro de una bolsita, ¿bien? Están todos los cuerpitos así y después uno los pone en una bolsita y la cierra y están todos los cuerpos ahí adentro, ¿bien? Que los unifica y que los contiene, que sería la psiquis del alma, ¿bien? Pero en realidad uno tendría que tener en mente, efectivamente sería la palabra, qué es lo que unifica esta psiquis. O sea, qué es lo que contiene, porque no es tanto al cuerpo, sino al mental de cada cuerpo. ¿Bien? Y ahí es donde engrampo, ¿sí? El tema de la semana pasada, de esta semana y la semana que viene, que es el mental. ¿Bien? La premisa, que es una de las premisas por las cuales esta charla parte, que es todo es mente, el universo es mental. Decía Pavel ayer, hoy es sábado, cuando estoy grabando esto, no sé cuándo va a salir, que nomás los artículos, nomás con que estuvieran solo los artículos, todos los artículos referidos a la mente, ya valía la pena leerse los 12, no sé cuántos años hace que tiene el blog, perdón. 13, 14, no tengo ni idea. Del 11 al 25, bueno, un montón. 14. Y es cierto, digamos, los artículos del mental y de los mentales tienen una cantidad de información que en realidad yo, aunque los he leído, no la logré todavía cachar, pero no importa. Igual no vamos a hablar de eso, o sea, no voy a hablar de la mente ni de los espacios matriciales, sino del mental como aquello que procesa la energía de los cuerpos. Bien, el mental, o en realidad voy a decir los mentales, ok, no sé dónde dice, porque digamos que cada cuerpo tiene su mental, ¿bien? Que es ese mecanismo por el que la energía de un cuerpo es procesada, haciendo después lo que hace es una alquimia energética, obvio, que da como resultado la conformación final que ese cuerpo toma, ¿bien? Y ahí todo es un tema de hidrógenos, que no importa, que después hable Pavel de eso. Pero lo importante a lo que voy es que que la conformación final de un cuerpo está dada por lo que sucede a través o en ese cuerpo mental. Bien, todos nuestros cuerpos, y por ende nosotros, como unidad que somos o deberíamos ser, estamos formados por el producto de nuestros mentales, de cómo trabajan nuestros mentales, que luego se unen en una unidad, esta psiquis del alma, y esta forma en la que trabajan es lo que es de la que depende, digamos, lo que se forme finalmente. Bien, ya que además ya vimos que lo que sería la suma en equilibrio de todos mis cuerpos es básicamente mi centro de gravedad o de vacuidad en general, pero bueno, depende del caso. Y es de esto de lo que depende lo que yo termino siendo, ¿bien? Y en general lo que soy o lo que somos es un golem, ¿bien? Sin vida, un golem sin vida, que solo existimos, así como todos nuestros cuerpos, así todos agarrados con alambres unos con el otro, cosidos, pero nunca unificados a través de un arquetipo espiritual. Bien, entonces, hasta no pasar por el cuerpo causal, digamos, hacia arriba, hasta esos cuerpos de los que hablaba hoy, nos mantenemos golem. Y chicos, nos vemos en la próxima existencia. ¿Qué tal?
Porque lo que pasa entonces es que los centros de control que rigen nuestros procesos solo trabajan con energías que pueden existir, sería en el caos de lo creado, pero no en el orden de lo increado. A ver, pero sepamos que esto que pasa, que nos pasa todo el tiempo, es lo que buscan los que no quieren que la voluntad del do, la graba también, o el propósito del ser se haga. Bien, por eso la limpieza del mental es es como el primer paso a la unificación, y la unificación es el paso del golem al espíritu. ¿Bien? Y eso pasa en las individualidades, o sea, me pasa a mí con mis cuerpos, y en los colectivos. Bien, el consciente o inconsciente colectivo, en este caso es inconsciente y en este caso es un golem, sin ninguna duda. Digamos, el consciente colectivo, digo consciente porque la inconsciencia termina siendo un grado de conciencia, pero bueno, lo podemos llamar de cualquier forma. El consciente colectivo de la humanidad está formado por un montón, o sea, tenemos un montón de mentales, así como les digo, todos amuchados así, engrampados, con grapas de esas de la engrapadora, unos con otros, no están ni cosidos, porque ni eso, ¿entendés? Ni pegados con boligoma, los engrampan así y en el medio hay hasta grietas, no logran unificarse de ninguna manera. Porque pasa que aún en los mejores casos, ni siquiera en los mejores casos, digo, por eso lo que a veces hay unión, pero ni siquiera lo que los une o lo que nos une, lo que une los mentales que forman ese inconsciente colectivo, que son nuestros mentales, todos ahí, todos amuchados y agarrados por grapas unos con otros, todos en caos. Lo que une a los mejores en general no es tanto la conciencia, sino que termina, acá dicen, los une el espanto, ¿bien? Que es como, bueno, es una frase que acá se usa mucho. Y yo creo que no hay que dejar que sea eso lo que nos una. Bien, entiendo sí que puede parecer mejor que nada, por ahí lo sea, ante un horror X, ante una situación, la que sea, nos unimos para enfrentarlo, para combatirlo, para lo que sea, pero ese piso de conciencia igual, lo que va a conformar es un golem. Bien, esto es algo de lo que estaba explicando o que había comentado yo en el aula pasada ayer, con respecto a qué pasa en ciertas elecciones, bueno, en nuestros países tan, que todos estamos tan, tan maravillosos, todos los países nuestros tan divinos. Si en un acto de elección lo que une a unos y a otros al votar puede ser ya sea el espanto o el odio o la insidia, la energía que esa masa forma nunca va a ser buena, no importa la persona en la que después, o el candidato, lo que sea, en la que después en definitiva se manifieste, porque el mental, o sea, el mental que le da forma a ese cuerpo energético, está haciendo una alquimia de mierda. Básicamente, el producto final va a ser una mierda. Bien, va a ser un golem de mierda, sea quien sea la persona que después lo encarne. Obviamente, siempre hay personas mejores que otras para manejar un golem igual. Pero mantener el consciente colectivo en golem es, bueno, es para lo que sirve el algoritmo de manipulación de la realidad subjetiva, digamos. Para eso lo tenemos funcionando hace algunos miles de años. Es uno de sus propósitos y bien que lo está haciendo. Bien, un golem nos asegura una línea de tiempo en la que un golem puede existir, que no puede existir en todas. Esa es la verdad. Y bueno, a pasar, si uno pasa uno o un colectivo, la mente colectiva, digamos el consciente colectivo, de golem a espíritu colectivo, listo, pasas de línea de tiempo, por decir, a ver, porque como los cuerpos, a ver, los cuerpos de los seres y los avatares están conformados de luz, todos estamos conformados de luz, también están los cuerpos de los colectivos, de las humanidades, bien. Si el inconsciente colectivo que sostiene esta línea de tiempo ahora está formado por nuestras proyecciones mentales, bien, vamos a suponer que esta línea de tiempo, vamos a decir 33, que en esta línea de tiempo están, como decía yo, todos los mentales, todos, las mentes de todos los mentales de todos nuestros, que no es lo mismo que las mentes iguales, no es lo mismo. Están todas así amuchaditas, unas pegoteadas arriba de las otras así, todas con todas las grampas de las engrampadoras unidas.
¿Bien? Entonces, están todos así. No hay nada más que, no hay unión en realidad, porque cada uno está en su propio caos. Conforme la conciencia va ordenando este mental, y este mental lo que va permitiendo es hacer un procesamiento de energía más óptima, entonces esa unión que era como con grampa se va haciendo así, digamos, natural, se funden los mentales individuales en un espíritu colectivo. Y la jerarquía, o digamos, a ver, para que se entienda, la frecuencia de esa luz que tenía cada uno, era, o en la que estaba cada uno de esos mentales, eh, muta y ya no existe en la línea 33, porque indefectiblemente se cambia de línea de tiempo a una que abarque la nueva jerarquía o la nueva frecuencia de un colectivo. Y eso en realidad arranca de unos pocos, no es que, no, pero bueno, tiene que sumarse. Hay ciertas cosas que tienen su espíritu colectivo y no golem. Y todo en general, casi todas las cosas tienen golems, porque las mentes no están unidas desde el espíritu, sino desde la materia. No están unidas desde la vida, sino desde la existencia. Cuando decimos, que yo lo he dicho mucho, que DDLA tiene un espíritu colectivo, en realidad lo que queremos decir es que esos mentales de todos nosotros, o de los que forman el espíritu colectivo de DLA, han logrado hacer esta fusión, digamos, unirse más allá de las grapas que unen normalmente y hacer una unión más desde el espíritu, digamos, se pasó esa membrana, se fue un poco más arriba y cambió la vibración. Entonces por eso suceden esas sincronicidades que uno siempre ve. O pasan todas esas cosas que suelen parecer mágicas, ¿bien? Pero tienen que ver con esa posibilidad de acceder a los cuerpos espirituales de una cosa, ¿bien? Porque por eso digo, aunque parezca medio sacado, también en un caso como un blog, que ni siquiera tiene existencia material porque es virtual, esos cuerpos en algún punto están, ¿bien? Por estas cosas, digamos, del equilibrio, la unificación, es también que las líneas de tiempo particulares pueden ser diferentes a las colectivas, ¿bien? Porque si el mental de mi cuerpo mental o de mi cuerpo emocional, para que no nos confundamos tanto, trabaja bien y ordena el caos, ese producto final tiene una frecuencia de luz que no existe en la línea 33, ¿bien? Entonces mi mente ya no está en esa línea. Y eso es una cuestión de jerarquías, ¿bien? No es ya, pasa a ser algo que no depende de mí, o sea, de mí depende ordenar, limpiar el mental, todo eso sí. Pero una vez hecho, ese proceso alquímico da como resultado algo que se escapa de mi alcance. O sea, cuando la jerarquía cambia, ya cambió. Y si en una línea de tiempo una jerarquía no puede existir, pasa a existir en otra, digamos, es algo automático. Ya existe en otra. Cuando no puede existir en una, es que ya está existiendo en otra. Bien. En lo particular, eso es particular. En las líneas de tiempo, digamos, irregular, en que todo tiene que ver con los cuerpos irregulares. En las líneas de tiempo colectivas es, lamentablemente, o no, no sé, no sé si es lamentablemente o por suerte, es colectivo. Entonces son todos esos mentales que tienen que lograr unificarse y dejar de formar un golem y formar un espíritu colectivo. Bueno, me voy a quedar acá porque ya estamos casi en la hora. O sea, con esto iba a pasar a hablar un poco de jerarquías y de las líneas evolutivas de la creación, que igual tengo varias ideas que son dispersas, igual creo que ya no quiero meter más dispersión en esta charla. Veremos de qué van esos temas, solo creo que decir que las jerarquías en los planetas avanzan juntas, si bien obviamente termina siendo responsabilidad de las humanidades, o sea, de las jerarquías 4 el avance, el mismo debe contener a las otras. Y además las otras es algo que es muy difícil, siempre están, no sé si siempre están dispuestas, si están dispuestas, eso es así, a ayudar a este proceso si se las incluye al proceso de generación de un espíritu colectivo. Es más fácil generar un espíritu colectivo en comunión
con una jerarquía 5 y es muy difícil generarlo si uno está en disociación con los seres de jerarquía 5 de su planeta, que nos toca, de los vegetales, ¿bien? O de la jerarquía 3 también, 3, perdón, también. Pero nada, un espíritu colectivo avanzado, digamos, de una civilización avanzada, no iba a hablar de esto y ya terminé hablando. Bueno, termina siendo como en la película Avatar. No voy a seguir hablando porque si no me voy de tema otra vez. Nada, quería decir otras cosas, pero mejor no digo más nada sobre este tema. Veamos de qué van los artículos. Volviendo al golem, ¿qué somos? Al golem que somos, al golem que hemos permitido que nos dejen, que nos lleven a ser. Bueno, nada, cierro con lo que ya decía Borges, que es lo que decía yo, que lo anoté la frase: ¿quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? El creador del golem. Lean la poesía de Borges, porque si no esto que leí no tiene sentido. Es una de esas poesías también, que las cosas están en lo que no se dice y no en lo que se dice. Espero que, que en el hilo de comentarios recordemos esto, que para mí es lo más importante de lo que dije. Igual esta es una charla que me costó, bueno, en realidad la hice en 2 horas, pero me costó organizarla para poder decir cosas sin decir nada de lo que quiero decir. Así que espero que se entienda lo que traté de decir sin decir. Entender que el camino al espíritu nunca es desde el espanto ni de ninguna emoción que esté vinculada a este tipo de energías, sino desde otras completamente diferentes, y que en lo posible desde ahí tratemos de aportar al hilo. Bueno, chicos, nos vemos la próxima. Adiós.